¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia que nos sigue este jueves en Enlace Informativo a través de MIC Televalle y de la 1120 AM. A mis espaldas se encuentra el Auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro, donde se va a llevar a cabo un interesante evento llamado 1000 jóvenes con The Big Bang Theory. Y no tiene que ver con la serie de televisión, pero le vamos a hablar de ello más adelante. Hoy lo que le quiero platicar es que hace unos minutos, de hecho voy saliendo del salón, en el que se presentó el libro Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo. Le escribió el periodista Diego Enrique Osorno, una persona destacada, especializada en estos temas, que ha hablado desde la pobreza, la violencia, el narcotráfico, y hoy se enfoca a hablar precisamente de Carlos Slim. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto Diego Enrique Osorno. Yo nunca creí que Slim iba a aceptar tener una entrevista conmigo, pero tenía que hacerlo por una cuestión casi hasta jurídica, ¿no? Por los señalamientos que yo iba a hacer ahí, requerían que por lo menos el lector supiera y los abogados y el Poder Judicial que yo había buscado al personaje, como exigen, digamos, las leyes del periodismo, para que diera su versión. Finalmente un día recibo una llamada para decirme que Slim va a contestar mis preguntas. Debo de confesar que no hubo ningún condicionamiento, no hubo ningún petición especial. Yo llegué con el temario del libro, que es el índice que ustedes pueden ver en el libro, y empezamos a hacer las entrevistas, unas entrevistas en muchos momentos muy tensas, porque él se molestaba con las preguntas que yo le hacía, me rebatía, me pedía que le explicara por qué era para mí importante que yo le preguntara tales cosas. Yo llevaba un maletín enorme lleno de papeles, entonces sacaba mis papeles y le demostraba cosas que él quería olvidar sobre la historia de su familia o sobre la historia de su relación con el PRI, del cual militó incluso como miembro del PRI en los 80. Asimismo, el autor de este libro comentó que no fue un trabajo fácil, duró 8 años de investigación en el que, se inspiró precisamente en un hecho tan característico. Él cubrió la pobreza, cubrió el hambre, cubrió la violencia en el sur del país y a la vez ponía la paradoja de cómo, habiendo tanta pobreza en nuestro país, se tenía al hombre más rico del mundo. Platicaba hace rato con un colega del Salvador, Elmer, era un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Y que en México nos hemos acostumbrado a vivir con este y muchos otros absurdos, ¿no? Entonces, lo que me mantuvo a final de cuentas atento o creo que fuerte para hacer este trabajo, para terminarlo, fue la visión de aquellas personas que estaban muriendo de hambre, de tuberculosis, porque yo sabía que si este trabajo lo podía terminar, iba a cambiar el enfoque de lo que nos está pasando. Quizá el problema que tenemos en México, uno de tantos problemas, no es que nos planteemos la pregunta de qué vamos a hacer con nuestros pobres. Quizá la pregunta tendría que ser qué vamos a hacer con nuestros ultrarricos, qué vamos a hacer con este nivel de desigualdad. Y ahí es donde me gustaría que quedara una de las tantas lecturas que se pueden hacer de este trabajo. En esta presentación participó la periodista Lidia Cacho, también se ha oído hablar mucho de ella, una periodista enfocada en denunciar los abusos de poder en México. Sin embargo, comentó que con este libro Diego Enrique Osorno forma parte de una nueva generación de periodistas que se acercan al poder, no para juzgarlo, sino para mostrarlo como es, en este caso el poder económico en la figura de Carlos Slim. Que el periodismo tenía que ser objetivo, que un periodista nunca se involucra, nunca siente, es decir, ese periodismo limitado, patriarcal, vertical, y ahora visto desde la mirada de jóvenes periodistas, un periodismo muy limitado y muy ridículo. Es decir, ¿quién puede ser objetivo más que los ojetes? Somos subjetivos, somos sujetos. Y estamos aquí presenciando un periodismo que es capaz de hacer crónica con una narrativa que siempre abreva de la literatura, que es cuidadosa y respetuosa del lenguaje, un periodismo que demuestra que además detrás de sí tiene muchas lecturas, y lecturas de literatura y de poesía y de periodismo de otros países y de investigaciones de otra naturaleza, que sabe leer y escuchar las voces de las y los demás, que mira a los ojos a las personas. Diego mira a los ojos a las personas y no olvida sus miradas. Pues bien, Mariela, de esta forma se presenta a Carlos Slim, un hombre que, también vivió, como muchos otros empresarios, problemas difíciles, pero también se presenta el proceso de cómo llegó a convertirse en el hombre
más rico de México y en algunos momentos lo llegó a ser del mundo. Con esto nos despedimos por el momento, Mariela. Más adelante regresamos con otra cápsula desde la Feria Internacional del Libro. Regresamos al estudio y que tengan muy buenas tardes.